esta clase número 15 ya, eh, de Romanos, martes 29 de abril, perdón, clase número 15, la justificación de Abraham como ejemplo. Romanos capítulo 4, los versos 1 al 8, vamos a ver hoy día. Como objetivo de aprendizaje del día de hoy, ustedes como estudiantes debieran, al finalizar esta clase, ser capaces de entender y explicar el concepto de justificación por la fe. A través del ejemplo de Abraham, ahí en Romanos capítulo 4, analizando cómo este capítulo muestra que la salvación nunca va a depender de las obras, sino de la gracia salvadora de Dios, y cómo esta enseña es aplicable tanto a judíos como a gentiles, resaltando la universalidad del mensaje cristiano. Estos versículos, amados hermanos, el apóstol San Pablo instruye la justificación por la fe, que, dicho sea de paso, es el corazón del Evangelio. Después de mostrar la condenación universal del ser humano, ahí el capítulo del 1:18 hasta el 3:20, Pablo va presentando la buena noticia de que Dios ha provisto una justicia aparte de la ley a través de Jesucristo. Y en la clase pasada, al 21-22, perdón, del 3:21 al 3:31, Pablo afirma que la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesucristo y que ese acto soberano de Dios está disponible para todos los que creen, sin distinción de raza, cultura, si es judío o no es judío, si es gentil o no es gentil. Y esta justificación no es por obra, sino por gracia. Y también nosotros vimos la semana antes pasada el versículo 25 del capítulo 3, que hablaba de la expiación de Cristo. Y esta expiación Cristo la llevó a cabo y es presentada como el medio por el cual Dios perdona los pecados pasados, demostrando entonces su justicia al mismo tiempo. Así Dios se muestra, por lo tanto, justo, y se muestra al mismo tiempo justificador de aquellos que tienen fe en Cristo, declarándolos inocentes. Eso es lo que más o menos nosotros vimos. También me acuerdo que analizábamos un poquito que hablábamos de la jactancia, pero eso lo vamos a ver enseguida. He dividido en 5 temas el capítulo 4, del verso 1 al 8, la justificación de Abraham como ejemplo, que es la clase de hoy. Del 9 a 12, la justificación de los gentiles. Del 13 al 17, las promesas de la herencia a los que tienen fe. Del 18 al 22, la fe de Abraham. Ahí hay una clase muy rica. Y la justificación para todos los creyentes. En manera muy sucinta, los primeros 8 versículos es la justificación de Abraham como ejemplo. Por lo tanto, aquí Pablo lo que hace, comienza este capítulo 4 preguntando qué diremos entonces de Abraham, nuestro antepasado. En estos versículos, de estos 8 versículos, Pablo utiliza en cierta manera la figura de Abraham como el ejemplo primordial, diría yo, como el ejemplo trascendental o muy destacado de lo que significa ser justificado por la fe. Y para esto, el apóstol cita el Salmo 32. Por favor, apaguen los micrófonos, estimados hermanos. Cita el Salmo 32. Hay un micrófono abierto por ahí. Ahí está. Por favor, si tuve que silenciar a algunos hermanos, les ruego por favor que mantengamos los micrófonos apagados. Y me quedé en que
lo que hace Pablo es citar el Salmo 32 para mostrar que la justificación es un acto de gracia, solo de gracia, no el resultado de las obras humanas. Por lo tanto, podemos desprender, a manera de introducción, que Abraham no fue justificado por obras, sino por su fe en las promesas de Dios. Y eso lo vamos a desarrollar el día de hoy. Y a manera de la clase, perdón, el resumen de la clase pasada, el apóstol San Pablo nos dice de los versículos 27 al 31 cosas súper elementales que es necesario recordar para que veamos ya de fondo los 8 siguientes versículos del capítulo 4. ¿Dónde puesta la jactancia, dice Pablo, queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Este versículo 27, recordémonos, por favor, que Pablo aborda la cuestión de la jactancia, o decíamos, el orgullo humano, ese que dice, ese orgullo que algunos tenemos. Y decimos, ¿cómo es posible que yo no pueda contribuir en algo pequeño a mi salvación? Y hacemos aquello. Por eso existen nuestros hermanos, con mucho respeto lo digo, nuestros hermanos arminianos, que de una otra manera enfatizan, en cierta manera, que es el creyente que de una otra manera contribuye a, contribuye en parte para su salvación. Y no es solo de una mirada monergista, que es solamente Dios el que genera esta atracción en el hombre gentil. Entonces, la jactancia queda excluida, dice Pablo, es decir, el orgullo humano, en relación a la salvación. Y dice que la justificación por la fe anula, por lo tanto, cualquier posibilidad de que los seres humanos se jacten de su salvación. El orgullo, la jactancia que se menciona acá en este pasaje, aquí, ¿ya? Queda, por lo tanto, excluida no por la ley de las obras, remata Pablo diciendo, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, es evidente que Pablo indica una clara distinción entre la justicia por obras, por cumplir la ley. A eso en el fondo se está refiriendo Pablo, que él dice, hay algunos que se quieren justificar, y eso eran los fariseos, que ellos creían que se podían justificar delante de Dios por sus obras, por cumplir la ley, y la justificación por la fe. En otras palabras, hermanos, si la salvación dependiera de lo que uno hace, es decir, obedecer la ley, entonces los humanos podrían jactarse o enorgullecerse de sus propios logros. Pero, aquí está el pero, como la salvación es un don gratuito de Dios basado en la fe, que también es gratuita, no hay lugar para la arrogancia. La fe, hermanos queridos, es un lugar de ser en lugar de ser un objeto de orgullo, es una respuesta suya y mía, o fue una respuesta suya y mía, humilde a la gracia de Dios. Luego el 28 dice, porque mantenemos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo en este verso declara de manera rotunda, yo diría categórica, de que el ser humano es justificado por fe y no por las obras de la ley. Repite la idea. Luego en el versículo 29, lo que Pablo hace en el versículo 29 y 30, y lo leo, ¿es Dios solo Dios de los judíos? No, dice Pablo, ¿no es también de los gentiles? Sí. Recuerden que usa la figura literaria, la diatriba, preguntas y respuestas. También de los gentiles, dice Pablo aquí. ¿Okay? Bueno, en el fondo lo que vimos nosotros acá en estos dos versículos, y el 30 dice, ya que Dios es uno, el que justificará por la fe a los circuncidados, es decir, los judíos, ¿ya? Y por la fe también a los incircuncidados, es decir, a nosotros.
Entonces, lo que Pablo declara acá de manera enfática, que aborda, por lo tanto, una cuestión crucial. ¿Es Dios solo el Dios de los judíos o también de los gentiles? La respuesta de Pablo es de todos, que habla de la universalidad de la salvación, que fue el término teológico que usamos, la universalidad de la salvación. ¿Ok? Ahora, esto es una gran igualdad ante Dios. No importa si una persona ha sido circuncidada o no, la justificación no se basa en el cumplimiento de un ritual externo como la circuncisión, sino en la fe. Iba a abrir un paréntesis, pero lo voy a abrir al final. Quiero hacer un comentario hoy día venía escuchando un sermón que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con esto, pero lo vemos al final mejor. Entonces, en el versículo 31, Pablo dice, luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, otra diatriba, en ninguna manera. Esta expresión, cuando Pablo, que la repite varias veces en Romano, ahí en el capítulo 9, cuando le dice, hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Esa expresión, en ninguna manera, significa, ¿cómo se te puede ocurrir, hermano querido, que la fe invalida la ley? Lo que Pablo dice, no, sino que confirma la ley. Y aquí nos enredamos un poquitito porque veíamos que cómo es esto de que si somos justificados por la fe, bueno, ¿qué pasa con la ley? Invalida la fe, invalida la ley, y Pablo dice, no, estáis loco, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Bueno, finalmente en el versículo 31, el apóstol plantea una importante pregunta, como decíamos ahí, ¿la fe anula la ley? Y el rotundo Pablo dice, no, no, ¿cómo se te puede ocurrir aquí? En ninguna manera. Entonces, la justificación por la fe, no, no, no y no, no significa que la ley haya perdido su valor o su propósito. En lugar de invalidarla, la fe afirma y confirma la ley. Esto puede parecer paradójico, decíamos la semana pasada. Puede ser contradictorio, pero Pablo argumenta que la ley tiene un propósito importante: mostrar, uno, la santidad de Dios; dos, mostrar la justicia de Dios; y tres, revelar el pecado. Creo que yo usaba la ilustración de que la ley es como el espejo suyo de su conciencia. Es decir, la ley lo que hace es mostrar la santidad de Dios. Solo un Dios santo pudo haber hecho los 10 mandamientos. Y la justicia de Dios. Si el mundo hoy día cree que la mentira es mala, es porque está escrito en los 10 mandamientos. Si matar es malo, es porque las leyes o los 10 mandamientos dicen que no matarás. Si engañar a la esposa o al esposo es malo, para cualquier persona, creyente o no creyente, sabe que es malo. Es porque la ley dice que es malo. Por lo tanto, lo que hace la ley muestra la santidad de Dios y su justicia, por supuesto. Y también, algo que es consecuente de esto, muestra también o nos revela nuestro pecado. Cuando usted miente, es porque la ley que está escrita ahora en su conciencia, como dice Pablo, lo vimos nosotros en el capítulo 2 de Romanos, en su conciencia nos revela que hemos mentido, y eso hiere la santidad de Dios. Por lo tanto, la ley no puede justificar, pero prepara el camino, la nodriza, me lleva a Cristo, prepara el camino para la fe en Cristo. En otras palabras, la ley no es eliminada por la fe, sino que su función se cumple plenamente en Cristo, porque fue Cristo el que cumplió la ley a cabalidad, de manera perfecta. ¿Ok? Como dice Romanos 10:4,
el cumplimiento perfecto de la ley está en Cristo. Por lo tanto, para terminar el resumen, la fe no anula la ley, sino que la lleva a su cumplimiento. ¿Ok? Sigamos entonces. Esta lámina siempre la voy a dejar. Ustedes la van a tener siempre, siempre, siempre. Y empecemos ahora con un estudio de los versículos 1 al 8. Y a manera de introducción, ¿qué es lo que podemos decir? El concepto justificación, porque se nombra mucho acá, es esencial para comprender la salvación cristiana. Justificar a alguien en la terminología bíblica no significa simplemente perdonar su pecado. Ojo, sino significa declarar a esa persona justa ante los ojos de Dios. Y esto no ocurre por la obediencia a la ley, ojo, sino por la fe en Jesucristo. Y lo maravilloso es que la fe también es un don de Dios. La muerte de Cristo en la cruz satisface, por lo tanto, las demandas de la justicia de Dios, decíamos, y lo recalco de nuevamente, y ofrece, por lo tanto, la reconciliación con Cristo. En este contexto, entonces, lo voy a repetir permanentemente, en el contexto de Romanos, Pablo se dirige a una comunidad cristiana, recuerden, compuesta por judíos y gentiles, lo dijimos en la primera clase, y enfrenta una pregunta crucial: ¿qué lugar ocupa la ley en el plan de salvación y qué papel tiene el pueblo judío en el plan, en ese plan? Y en este pasaje, Pablo establece claramente que la ley no justifica, más bien la fe en Cristo es lo que justifica a todos los creyentes, ahí en el versículo 31. Entonces, veamos ahora los 3 primeros versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La introducción a la pregunta del versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham con nuestro padre según la carne? Bueno, el versículo 1, Pablo introduce la pregunta clave de esta sección. ¿Qué halló Abraham? Y esta pregunta está dirigida a explorar la experiencia de Abraham en cuanto a la justificación ante Dios. El término halló, está ahí, se refiere a lo que Abraham descubrió respecto a la justificación, es decir, cómo llegó Abraham, el padre de la fe, a comprender y experimentar la gracia de Dios y la fe como medio de justificación. Pablo, entonces, al utilizar el ejemplo de Abraham, se refiere a una figura fundamental del Antiguo Testamento. Aquí le está hablando a los judíos. Recuerden que para los judíos Abraham era el padre de la fe, y según la cual los creyentes de todas las naciones y generaciones pueden aprender la naturaleza de la justificación, inclusive los judíos. Entonces, este comienzo resalta, amigos, hermanos y hermanas, un punto clave en el tema central de Romanos, que la justificación no es un logro humano. Se repite constantemente esta idea de que la justificación, el ser declarados inocentes, no es un logro humano basado en los esfuerzos de cumplir la ley, sino una gracia divina especial basada en la fe en las promesas de Dios. Por tanto, Pablo invita a los lectores de su carta, por ende, a usted y a mí que la estamos estudiando, a reflexionar sobre cómo el ejemplo de Abraham apunta a la justificación por la fe, que es un principio que será desarrollado
a lo largo de toda la carta. Se los prometo, vamos a encontrar estas frases, la justificación por la fe, en toda la carta. El versículo 2, ya, que dice, porque si Abraham fue justificado por las obras de la ley, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Bueno, el versículo 2 introduce un contraste crucial al decir que si Abraham hubiera sido justificado por las obras, él tendría él podría gloriarse, enorgullecerse, pero no delante de Dios. El término gloriarse aquí implica una presunción de mérito personal. Desarrollemos alguna idea de este versículo 2. Pablo entonces, en este versículo 2, plantea la hipótesis de que si la justificación dependiera de las obras, es decir, el cumplimiento de la ley, entonces Abraham podría jactarse, enorgullecerse, gloriarse en cierta manera, de algo delante de los hombres. Sin embargo, y aquí está lo importante, lo trascendental para los judíos, sin embargo, en relación con Dios, ninguna obra humana, ninguna, hermanos queridos, ninguna podría servir de base para la justificación. Si es que Abraham se hubiese jactado delante de los hombres por haber cumplido perfectamente la ley. El término gloriarse aquí implica, decía yo, una presunción, se presume un mérito de parte de Abraham. Por lo tanto, si la justificación, amados hermanos, fuera el resultado de las obras, si la justificación suya y mía o la de Abraham fuera el resultado de las obras, los seres humanos podrían atribuirse la gloria de su salvación. Y aquí, por lo tanto, Pablo es tajante en decir, no, porque la salvación no la alcanzamos por nuestros propios méritos y esfuerzos. Sin embargo, Pablo afirma que ante Dios ninguna obra suya ni mía es suficiente para ganar la justificación. Y en este sentido, amados estudiantes, la salvación no puede ser una recompensa por lo que hacemos, sino un regalo gratuito que Dios otorga por fe. Y lo maravilloso que esa fe también es un don gratuito. Si le damos una mirada teológica o un resumen teológico a este versículo 2, esta afirmación, amados hermanos, es radicalmente importante porque establece de manera categórica una distinción fundamental en la salvación. No se trata de un trabajo o de un salario, sino de un acto de gracia. Recordemos Romanos 11:6, lo tengo anotado aquí en mi cuaderno, pero un segundo, se los voy a leer. ¿No les llamó la atención que Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, y de otra manera la obra ya no es obra, dice mi Biblia aquí en mi celular, en Romanos 11:6. Las últimas 48 horas cuando se sabe. Perdone. Ya. Por lo tanto, la justificación no es alcanzada a través del cumplimiento de la ley, sino siempre será a través de la gracia de Dios que es percibida por fe. Y el versículo 3, que está acá, que dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, el versículo 3, Pablo recurre a la Escritura, y en este caso a Génesis 15:6, para validar su enseñanza de la justificación por la fe. Y Génesis 15:6 dice, a diferencia de los casos anteriores, 15:6 dice,
Espérenme un segundito, lo tenía aquí, 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, que es la expresión que Pablo usa acá en el versículo 3. Entonces, la frase creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia es una declaración clave en la teología bíblica, especialmente en el tema de la justificación por la fe. Ahora, este versículo número 3 cita, como decía, la famosa frase de Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice la Biblia, donde Dios promete a Abraham que será el padre de muchas naciones. Recordemos que Abraham creyó en las promesas de Dios y esa fe le fue contada como justicia. La palabra contada ahí en Génesis 6, ya, en hebreo, implica que la fe de Abraham fue imputada o atribuida con justicia. La justicia de Abraham fue un acto divino en el cual Dios imputa justicia a Abraham. No porque él fuera perfecto, sino porque creyó en Dios. Es decir, tuvo fe en Dios, confió en Dios de que lo haría padre de multitudes. La fe entonces, amados hermanos, se convierte en el medio por el cual Dios otorga la justicia. Hagámonos algunas preguntas de este texto de Génesis 15:6. ¿A quién le creyó Abraham? La frase dice, creyó Abraham a Dios. Aquí hay un sujeto del verbo, creyó. Ahí, el versículo 6. Y creyó, ese es el sujeto del verbo. ¿Cuál es el sujeto? Abraham. Y el objeto de la fe de Abraham es Dios mismo. El texto en hebreo de Génesis 15:6, ya lo leí, y creyó en Jehová, es decir, en Señor, ahí está traducida en hebreo de otra manera. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham no creyó meramente en una doctrina, en alguna idea extraña o alguna filosofía o alguna ideología o alguna promesa aislada, sino que confió en Dios como persona fiel a su palabra. Creyó en las palabras de Jehová, creyó en las palabras de Dios. Por eso esa creencia, esa fe, esa confianza depositada en Dios le fue contada como justicia. Creyó, por lo tanto, en el carácter de Dios como veraz, como poderoso para cumplir lo que le había prometido y en la fidelidad de Dios. Y este acto de fe no era simplemente mental, hermanos, sino era una confianza total, absoluta, en lo que Dios había dicho respecto a él. ¿Y qué creyó Abraham? En Génesis, el contexto del capítulo 15, Dios le había dicho a Abraham que, el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Por tanto, lo que Abraham creyó fue la promesa divina de que a pesar de su vejez y la esterilidad de Sara, tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Eso fue lo que creyó Abraham. Y el creer en eso, como Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, y esa fe, esa confianza que Abraham depositó en Dios, que era real, que era genuina, se le imputó la justicia y fue declarado inocente. ¿Qué implicaciones teológicas tiene esta frase, hermano? Esta promesa que, que Dios le hace a Abraham y que Abraham la cree, incluye no solo una descendencia física, sino, según la interpretación del Nuevo Testamento, una descendencia espiritual. Aquellos que, como Abraham, tienen fe, somos descendientes, somos hijos de Abraham,
Y esto lo podemos ver en Gálatas capítulo, déjenlo, voy a buscar, Gálatas 3:7. Gálatas 3:7 dice, Gálatas 3:7, aquí está, dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, es decir, usted y yo, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, versículo 6, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, es decir, usted y yo, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ve? Entonces Abraham creyó que Dios podía hacer lo imposible, es decir, dar vida donde no había, que es lo que nos dice los versículos 17 al 21 de esta carta que estamos estudiando, que la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué significa ya, en tercer lugar, la expresión le fue contado por justicia? Veamos un poquito de la gramática para que podamos abrir un poquito más el entendimiento de esto que estoy intentando explicar. El verbo contar, ¿ya? El verbo contar aquí o acá, ¿ya? O imputar en el hebreo significa considerar, imputar, estimar, atribuir. Lo que hace Dios le atribuye a Abraham justicia. Y en griego se usa muy similar al hebreo, que también significa considerar, contar, como atribuir. ¿Y qué se le contó a Abraham? La fe de Abraham, no como una obra, sino como un canal por el cual Dios le atribuyó justicia. Es decir, ¿qué le contó Dios a Abraham? ¿Qué le contó Dios a Abraham en esta parte? Le contó la fe de Abraham. Eso lo consideró Dios, la fe de Abraham, pero la consideró no como una obra, porque usted puede decir, pero hermano, Abraham tuvo fe, por lo tanto hizo una obra. No, sino que la fe, al igual que la suya, es un canal por el cual Dios le atribuyó a usted y a mí y a Abraham justicia. Por lo tanto, Dios lo declaró justo no por méritos propios, no por esa fe, sino por haber, perdón, no por la obra de la fe en sí misma, sino por haber creído en Dios, por haber confiado en Dios, de que Él haría el milagro de darle descendencia. En este texto, por lo tanto, es clave para la doctrina de la justificación por la fe sola, la sola fide, acuérdense que es las 5 solas de la Reforma. Por lo tanto, según Pablo, aquí en Romanos 4, Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión. Ojo, la circuncisión está más adelante de ahí en Romanos 15, está como en el versículo 20 más o menos. Lo que demuestra que la justificación no depende de las obras o ritos, es decir, de la circuncisión, sino es de la fe en manera exclusiva en Dios. La justicia que se imputa a usted y a mí no es suya, sino una justicia que viene de Dios sobre la base de su fe. Espero haber sido un poquito más claro en la explicación. Conclusión de esta parte, del tema de Abraham acá, en los primeros 3 versículos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿A quién creyó? A Dios mismo, el Dios vivo y verdadero. ¿Qué creyó Abraham? La promesa de una descendencia milagrosa y por implicación en el Dios que cumple la promesa. ¿Y qué le fue contado? ¿Qué se le imputó? ¿Qué se le atribuyó como justicia? Su fe. No como mérito, sino como un instrumento, el medio por el cual recibió la justicia imputada por Dios. ¿Se entiende? Dios, Abraham mira al cielo, a la descendencia, y ahí está su descendencia. En esto creyó Abraham, que le daría descendencia. Y esa fe, no como un mérito en sí, sino como un instrumento, un medio, Dios le atribuye, le imputa, ¿cierto? En este caso, la salvación.
Bien, vamos al versículo 4 y 5 del capítulo 4. ¿Voy bien en la hora? Sí. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Wow. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tratemos de aclarar un poquito de esto. La relación entre obra y justicia. Porque surge aquí, sigue surgiendo un pequeño de resquemor, como que algo me pica, como hermano Alejandro, aquí hay un problema entre la obra y la justicia, qué se me imputa, qué no se me imputa. Bueno, tratemos de desmenuzar esto que es complejo. Es complejo, es complejo si yo tengo ideas preconcebidas de que algo yo tengo que hacer para agradar a Dios. ¿Ok? Pero confiemos en el Señor de que nos va a aclarar de manera enfática lo que va a ocurrir a contar de ahora. Pablo hace una distinción clara, importante entre la justicia por fe y la justicia por obra. En el versículo 4, ¿ya? Pablo explica que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, si usted hace cosas, siempre se le va a considerar como deuda. Y este versículo es crucial, hermanos amados, para entender que si la justificación fuera por obras, sería una deuda que Dios le debe al creyente. Es decir, si usted obedece perfectamente la ley, Dios tendría que deberle a usted. ¿Y qué significa al que obra entonces? Al que obra. Se refiere a la persona que busca alcanzar la justicia o el favor de Dios a través de sus propias obras. Pensemos puntualmente a los católicos. ¿En qué sentido? Los católicos, para su salvación, ellos creen en la gracia, pero también creen en el mérito humano. Por eso que para salvarse, según el clérigo, según el decálogo católico, usted debe cumplir los 7 sacramentos, ¿cierto? El bautismo, la confesión, eh, bautismo, la confesión, la Santa Cena, la confirmación, el sacramento del matrimonio, y no me acuerdo qué otros más. Pero usted tiene que cumplir todo eso a cabalidad para poder, como obra, ¿ya? Para poder tener la salvación. Entonces, ¿qué significa al que obra? Se refiere a la persona que busca alcanzar, es decir, el mundo católico, busca alcanzar la justicia o el favor de Dios a través de sus propias obras, que le pasa también a, en cierta manera, hermanos, a algunos hermanos que creen que pueden ganarse la salvación o que pueden mantener su salvación. Entonces, no hay esfuerzo humano, no hay obediencia a la ley, no hay mérito alguno que Dios considere para imputarnos justicia. En el fondo, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y en el contexto de este versículo 4, Pablo se refiere especialmente al judío que confía en la obediencia a la ley de Moisés como medio de justificación. Lo vimos en el capítulo 2 y 3 de Romanos. Por eso acuérdense que le dice a los judíos, ¿ustedes se creen mejores que todos? No, ustedes son tan pecadores como el resto, le dice Pablo ahí en el capítulo 2 y 3 de Romanos. Y otra pregunta que surge acá, ¿qué significa entonces no se le cuenta el salario como gracia? Esta parte. ¿Ya? Recuerde que usted cuando usted hace un trabajo le pagan. Más o menos eso es la figura que está usando Pablo. Ahora, si una persona trabaja, por supuesto, hace una obra, entonces el salario, la paga que recibe, no es un regalo, sino una obligación legal de su empleador de pagarle a usted. Es decir, el empleador le debe algo porque lo ha ganado, usted lo ha ganado.
Y en ese caso no hay gracia, no hay charis, no hay gracia. Es decir, no hay favor inmerecido. Entonces, ¿qué significa si no como deuda? Si no como deuda, que otra frase que es importante que la conozcamos, significa, hermanos, que el salario que se recibe por la obra es algo que se debe, no algo que se otorga como don. En griego la palabra es opolinema. Acá, deuda, esta. Opolidema. No la voy a escribir. Que significa deuda o una obligación. Por lo tanto, si alguien busca la justicia mediante obras, entonces Dios tendría la obligación de pagarle a usted, lo cual contradice la naturaleza de la gracia. Y el versículo 5, Pablo lo aclara, mas al que no obra, es decir, usted y yo, si no solo cree, bueno, yo el solo lo puse acá, yo lo puse, si no cree, el solo no es inspirado, es mío, si no solo cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Aquí Pablo ya lo aclara esto, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El punto no es que las buenas obras sean malas en sí mismas, hermanos, sino que no pueden ser el medio para obtener la justificación ante Dios. ¿Cuál es el medio? La fe, no las obras. Cuando usted quiere alimentarse, hermano, ¿cuál es el medio que usted usa para sacar la sopa del plato para alimentarse? ¿Cuál es el medio? Usted me va a responder la cuchara, ¿cierto? La consulta, ¿usted está confiando en la cuchara para alimentarse o está confiando en el alimento que lo va a alimentar? La cuchara, al igual que la fe, es solo un medio para obtener el favor de Dios. Espero que ahí ese ejemplo haya servido para que usted pueda entender esto que estamos desenredando. Por lo tanto, el punto no es que las buenas obras sean malas en sí mismas, decía yo, sino que pueden ser el medio para obtener la justificación ante Dios. La salvación, recordemos, es un don gratuito que usted recibe a través de ese medio que es la fe. No es una paga merecida, que no se merece la salvación, porque todo lo que usted ha hecho como obra no le es contado por justicia. Es decir, a usted no fue declarado por sus obras, sino que fue declarado por la fe, el medio, el instrumento. En resumen, la frase enseña que si la justificación fuera por obra, entonces Dios estaría en deuda con nosotros. Pero Dios no le debe nada a nadie, nos dice Romanos 11. Todo lo que Dios da es por gracia. Todo lo que Dios da es por gracia, es un don inmerecido. Por tanto, la justicia delante de Dios se recibe por el medio que es la fe, por la cuchara en el fondo, para que podamos relacionar un ejemplo más humano para que podamos entender. Se recibe por fe como un regalo inmerecido, por supuesto, no como un salario ganado. ¿Ok? Entonces, yo hice este cuadro tratando de explicar un poquito más. El que obra busca ser justificado por mérito propio. El que cree confía plenamente en Dios. El que obra, su salario sería una deuda ante Dios. El que cree, su fe le es contada por justicia, su fe. El que obra, no hay gracia, sino exigencia, es decir, exigencia a la ley. El que cree, recibe justificación por gracia. Ese cuadrito ya está un poquito más claro. Usted lo tiene como un PDF que se le envió dentro de la tarde. Romanos 4, 6 al 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bueno, lo que podemos decir, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, que es un texto tomado del Salmo 32:7.
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Bueno, el versículo 6 y 8 voy a tratar de resumirlo por el tiempo. Pablo refuerza esta idea que viene desarrollando en los primeros 5 versículos, donde su argumentación, donde cita, ¿cierto?, a David, en los versículos 6 y 8, que también habla de la justificación sin obras. Y en el Salmo 32, David expresa una profunda gratitud por el perdón de los pecados y habla de la bienaventuranza o felicidad, en cierto sentido, de aquellos que reciben el perdón de Dios, y se describe en estos versículos. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados, nos dice David. Lo que implica entonces, amados hermanos, que el perdón de los pecados es la base de la justificación. Dios no solo perdona los pecados suyos y míos en un momento determinado de nuestra historia, sino que también cubre las iniquidades del creyente, lo cubre, expiación, lo que significa que a través de la fe, que es el medio, la cuchara para alimentarme, Dios olvida y limpia el pecado del creyente. Mire qué bonito. David entonces, lo que hace acá, y que Pablo lo replica, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. David entonces sirve como un testigo adicional que Pablo usa de la verdad de la justificación por la fe, al igual que Abraham. Él fue declarado justo, no por sus obras, sino por la misericordia de Dios. La bienaventuranza de David refleja la bendición de ser reconciliado con Dios. ¿Ve? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Misericordia y gracia hay aquí. Entonces, podemos decir que el versículo 8, este último versículo 8, resalta que la justificación se da cuando Dios no imputa pecado al creyente, es decir, cuando Dios perdona el pecado y no lo toma en cuenta nunca más, ni siquiera los pecados que usted va a cometer mañana. Porque permítame hacerle una pregunta, y aquí quiero abrir un poquito los micrófonos. ¿Por qué pecados murió Cristo en la cruz? ¿Solo por los momentos, solo por aquellos que yo cometí al momento de recibir mi salvación? ¿O murió Por también todos, por los pecados del futuro? por todos. Presente, futuro y los pasados. Exactamente, hermana Julia. Exactamente. Exactamente. Cristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Aquí están diciendo ninguno, pecador, aunque él haya intentado con todas sus fuerzas, pues, está en los comentarios. A ver si me queda algo más. Después viene, ya, la conclusión. Bueno, tratemos de interpretar estos 8 versículos ya de manera breve y dar alguna reflexión teológica ya para terminar, amados hermanos. Estos 8 pasajes establecen de manera clara, ya lo hemos visto, hermanos, y de manera, yo creo que contundente, la doctrina de la justificación por la fe. Pablo utiliza como ejemplo a Abraham y también a David como el ejemplo fundamental para mostrar que la justificación no depende de las obras que usted o yo hayamos realizado, sino de la fe, el instrumento, el medio, la cuchara, por creer en las promesas de Dios, como Abraham creyó. La justificación, amados hermanos, se describe entonces como un acto divino, soberano, exclusivo de gracia, donde la fe le es contada o le es imputada o le es atribuida como justicia a usted. La obra de Cristo en la cruz es la base de la justificación.
y no las obras de la ley. ¿Escuchó? La obra de Cristo en la cruz es la base de la justificación. Si tuviéramos que decir que la justificación suya fue por una obra, no fue por la suya, sino que por la obra de Cristo en la cruz, es la base de esta justificación, por la cual usted y yo fuimos declarados inocentes, por la cual usted y yo fuimos perdonados de los pecados pasados, presentes, y lo más maravilloso, hermano, que de los pecados futuros. Y la cita de David ahí en el Salmo 32, que Pablo extrae o desarrolla ahí los versículos 6 y 8, subraya entonces que la justificación es un don gratuito para aquellos que, al igual que Abraham y David, confían en él. No es algo que se gane, hermanos, o se pueda exigir por las obras, sino que es un regalo divino para usted y para mí, que es más allá de las leyes humanas, más allá de lo que usted pueda considerar como justo, más allá de lo que usted pueda pensar o haya pensado en un momento determinado de que usted podría haber agregado algo a su salvación. Si nosotros agregamos algo a la salvación, ¿sabe lo que es? Nuestro pecado. Porque nuestro pecado en la ecuación de la salvación está, pero no como una obra que agradó al Padre, muy por el contrario, es una obra que desagrada al Padre, que desagradó en el pasado, porque ofendimos a Dios toda la vida, hasta que nos arrepentimos y creímos y confiamos en Cristo como el medio, como en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que en el fondo es la base de la justificación suya y mía. Y una reflexión teológica, permítamela ya para finalizar, el pasaje o los pasajes del 1 al 8 de este capítulo 4 romano, tiene, a mi juicio, un impacto profundo en la comprensión de la salvación. Si usted hoy día comprendió todo lo que tratamos de explicar, porque subraya que la justificación no es algo que podamos ganar por nuestras obras, hermanos, sino que es un regalo inmerecido por sola gracia de parte de Dios, a través de la fe en las promesas de Dios, por supuesto, como Abraham, como David, y específicamente en la obra redentora de Cristo. Los creyentes, usted y yo, somos declarados justos. La figura de Abraham entonces es clave, y que Pablo, de manera magistral, inspirado por el Espíritu Santo, porque también Pablo tenía la necesidad de explicarle a sus hermanos judíos esto de la justificación por la fe, ya que es el ejemplo primordial de fe y justificación. Su fe no se basa en una observancia estricta de la ley, permítame, sino, perdone, es una confianza plena de Abraham en las promesas de Dios. Y este principio de la sola fe, de la sola gracia, se aplica tanto a judíos como a gentiles. Recuerden que la salvación es universal, lo que subraya la universalidad del Evangelio. Finalmente, hermanos, en el contexto del libro de Romanos, estos 8 pasajes son cruciales porque marcan un punto de inflexión en la argumentación de Pablo. Después de mostrar que todos están bajo el pecado, en los capítulos 1 al 3 hasta el 3:20, Pablo presenta la solución, la justificación por la fe. Y este es el tema central de Romanos, como lo decíamos en las primeras clases, allá en octubre del año pasado, y que se desarrolla a lo largo de todos estos 16 capítulos de Romanos. La justificación es la base de la salvación y la fe es la cuchara o el medio para recibir el alimento o la salvación, para que se pueda entender. Bien, yo voy a, porque no, hoy día no hice preguntas, ¿ya? No hay preguntas hoy día, porque yo espero en el Señor que haya quedado todo claro. ¿Mm? Bien, necesito
¿Alguna pregunta de ustedes sobre este tema que vimos o algún comentario ya como para ir finalizando la clase de hoy día, hermanos? Quedo atento, como dice por ahí, a sus comentarios. O sea, ¿quedó todo claro? Sí, está claro, Ya. está claro. Le quería decir, el argumento de Pablo es que Abraham no fue justificado. No, el argumento de Pablo es que Abraham fue justificado por creer. Ahí en Génesis 15:6 dice también que Abraham fue justificado por haber creído en las promesas de Dios. Por lo Por tanto, las Abraham obras, fue justificado por fe. por fe. Mm. O sea, por las obras no, No por las obras. Porque no. inclusive más adelante ahí en Génesis, eh, a- Abraham fue circuncidado, una obra. Pero este versículo 6 del Génesis 15 está antes de la circuncisión. No sé si me explico. No existe la justificación por las obras, sino que siempre la justificación, hermana Marta, va a ser por la fe, que es la cuchara. ¿Se acuerda que yo le explicaba que la cuchara, el instrumento, Sí, la cuchara? La, la cuchara es perdón, la fe o la cuchara, perdón, en el ejemplo que uso, es el instrumento por el cual yo me alimento. La cuchara en sí misma no ¿cómo no? tiene sentido, ¿me Exacto. entiende? Yo creo que es el alimento que trae la cuchara el que me alimenta. Yo no confío en la cuchara, Sino lo que está dentro. sino que lo que está dentro de la cuchara. Y en el fondo eso es la gracia, eso es Esa es la la gracia. confianza en el fondo que nosotros hemos depositado en la obra expiatoria de Cristo. ¿Mm? Aunque no lo merecíamos, pero fue un regalo. Eso está claro, no lo merecíamos de ninguna manera porque éramos tan pecadores como el mismo Abraham. ¿Mm? Perdón, hermano. Bueno, Gladys, También, sí, buenas noches. Quiero agregar algo y es que por favor. observo que el capítulo 4 de Romanos concluye afirmando que la fe de Abraham le fue contada como justicia, ¿verdad? Pero es como un patrón para todos los que creemos en las promesas de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Así es. Quería agregar eso, que esa fe que le fue contada por justicia o imputada a Abraham como justicia, es como el patrón para todos nosotros los que hemos creído en la promesa de Dios a través de Jesucristo. Exactamente, exactamente, hermana Gladys. Usted lo dice de manera más clara. Sí, sí, muy bien, sí, muy bien. Gracias. Este, Lizama, ahorita usted está hablando sobre las diferencias de los católicos. Ah, claro. Y hubo alguien que escribió una lista. eh, este, ¿Verdad? Yo nunca he sido católica, pero yo entiendo por lo que vi que los católicos siguen cumpliendo, pues, sobre el matrimonio, el bautismo, Sí, la todo eso. penitencia, Son esto de la sacramentos. penitencia. Esos son sacramentos para los católicos que están obligados a cumplirlos si es que quieren llegar si es que quieren llegar a la vida eterna. Pero eso de la penitencia, Claro, o sea, los 7 sacramentos en el fondo, hermana Marta. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Yo quería hacer uno, hermano Lizama. Por favor, adelante. En un momento dado, usted mencionó las 5 solas de la Reforma. Sí. Las 5 solas, ¿es más bien de la Reforma protestante o de Calvino?
¿Las 5 solas? O Calvino lo saca de la Reforma. Ajá. Solo Son son de de Martín Lutero. Bueno, Sí. las 5 solas surgen desde el momento en que Lutero clava sus 95 tesis ahí en la catedral de Wittenberg. ¿Mm? Exacto. Entonces Calvino copia. Es que muchos No, se las atribuyen a lo que, Calvino. no, las 5 solas nacieron como un conjunto formalizado desde el inicio, o sea, de manera progresiva, hermana Elizabeth, fueron desarrollándose estas 5 solas Por la Reforma. por la Reforma Protestante, porque Reforma. el catolicismo romano tenía incrustado, ¿cierto?, la verdad en cierta manera. Exactamente. Recordemos que la Iglesia Católica tenía amarrado el tema de la fe. La escritura solo debía ser interpretada por los clérigos, no cualquier burgo o cualquier individuo, ¿cierto?, podía interpretar la Biblia. Más aún, acuérdense que las misas eran hechas en latín, es decir, nadie las entendía. Se vendían las indulgencias, ¿se acuerda ahí por Juan Teisler, que era un monje que fue comandado por el Papa, no me acuerdo el nombre del Papa, para vender el perdón? Entonces, había un trastoque de toda la doctrina, y lo que hace Lutero, rechaza todo eso, porque encuentra en Romano que el hombre solo puede ser justificado por la fe, y empieza a desarrollar esta dinámica que es esparcida, ¿cierto?, ahí en Europa, y la recibe en Ginebra Calvino, y en el fondo la sintetiza un poco más. Ok, sí, así lo entiendo yo. Sí, es que los presbiterianos suelen decir que son calvinistas. Entonces, una de las cosas que creen que sale de Calvino son las 5 solas. Pero Lo no que sale lo que sale de Calvino es básicamente las doctrinas de la gracia. Exacto. Que esa es otra cosa. En las 5 solas tenemos sola fide, sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola fe, sola fe, y a Dios sea la gloria, sol y Deo. Claro. Pero lo que Calvino desarrolla de manera, yo creo que magistral, más que Calvino, sino que los seguidores de Calvino, a través de la doctrina teológica, o sea, de la teología sistemática de Calvino, desarrollan, ¿cierto?, la doctrina de la gracia. Pero no fue Calvino, y aquí tenemos que hablar un poquito de esto, ya que me preguntó. En el 1609, cuando los remontrantes, que eran los discípulos de Jacobo Arminio era un discípulo también de Calvino, los discípulos de Jacobo Arminio no estaban de acuerdo en algunos puntos específicos. Ellos no estaban de acuerdo de una depravación total del hombre, de una incapacidad del hombre de llegar a Dios. Y ellos presentan una demanda ante el clérigo holandés, y se forma el Sínodo de Dort, con más de 300, 400 teólogos de toda Europa, allá en el Sínodo de Dort, y durante casi un año discuten hasta que las doctrinas arminianas son declaradas herejes. Que, ojo, las doctrinas arminianas nacen también en el seno católico. Amén. Si usted va más allá, hermana Elizabeth, y empieza a googlear y a estudiar, se va a encontrar que las doctrinas arminianas nacen en el seno católico. Amén. Así es. Entonces, sale de este sínodo de Dort las doctrinas de la gracia, que es un decálogo, y habla de las 5 doctrinas de la gracia, que tal vez en algún minuto las podemos estudiar. Que el hombre es lo que se denomina de manera, creo yo, injusta y de manera peyorativa, el famoso tulip, ¿cierto?
que era que es la flor oficial de Holanda, el tulip. Pero podemos estudiarlo en otro momento, pero ese es más o menos el desarrollo histórico de la doctrina calvinista. Eso, y de manera tan peyorativa, ¿cierto? O de manera injusta, se declara a Calvino como alguien, no hereje, pero alguien que está fuera del espectro teológico sano. Y la verdad que no, yo no coincido con algunas cosas con la doctrina calvinista, yo no me declaro calvinista, lo que sí yo estudié, años y años estudié las doctrinas de la gracia, y la misma Biblia, a través, creo yo, del Espíritu Santo, me convenció de algunos puntos elementales. Yo por años creí que la salvación se podía perder. Le estoy hablando 10 años de mis 35 años de cristiano. Creía que la salvación se podía perder. Pero con la misma Biblia me convenció, no fue Calvino, no fueron los calvinistas, sino que Amén. en un estudio profundo de casi más de 3, 4 años me sumergí para estudiar esto, porque había algo que me calcomía y yo decía, pero si somos declarados justos por la fe, ¿por qué yo debo mantener mi salvación? Y ahí yo aprendí de que mi salvación siempre, de principio a fin, iba a ser mantenida por la gracia, por el Espíritu Santo. El versículo que trajo más claridad a mi vida, hermana Elizabeth, fue Filipenses 1:6, que le pedí a mi señora que me pusiera en la lápida si algún día muero. Estando persuadido de esto, dice Pablo, Que comenzó una buena obra. que el que comenzó, me da ganas de llorar, que el que comenzó en nosotros la buena obra, La terminará. dice que la terminará. Dice que la perfeccionará. Amén. Y dice hasta Amén. cuándo. Dice hasta la venida de Cristo. Qué maravilloso. Si yo no creo en que la salvación que la salvación yo la tengo que mantener, wow, la perdería. Y en este mismo momento la perdería, porque pecamos hasta con el pensamiento, hermana Lisa. Pero en fin, Amén. si hay hermanos que creen distinto a lo que yo creo, está bien. Al final nos vamos a encontrar los dos arriba y ahí le preguntaremos a Pablo quién de los dos estaba equivocado. Pero por los momentos no discutan conmigo ese tema, porque yo tampoco lo quiero discutir. Yo quiero hablar de lo que dice la Biblia solamente. Cáchenme como quieran, porque hay alguien que me dice por ahí que yo soy calvinista, pero lo digo delante del Señor. Yo no soy calvinista. No. Yo creo que la gracia sí. Hermana Marta. Pero... Ay, sí, discúlpame. Por favor, dele nomás, que el pastor Israel quería... Sí, no, es cortito, es cortito. Es que usted me recordó también a mi madre. Cuando Dios la llamó, pues eso fue lo que le escribimos. Mire, qué lindo, ¿ve? Encima. Filipenses. El pastor Israel, usted quería decirnos algo, contarnos algo o preguntar algo, por favor, adelante. Mi hermano, mientras lo escucho hablar, cada vez se revoluciona mi vida. Escucho hablar de esto. El leer el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, debe revolucionar nuestra forma de vivir la vida cristiana y la manera de evangelizar. Voy a ser muy lacónico, meditando en todo lo que mi hermano Alejandro había dicho. La Iglesia Católica cree en la justificación, pero cree en la justificación más las obras. Exacto. Entonces no es solo la justificación, ellos dicen que son justificados a través de los sacramentos, ¿ya? Y el ser humano dice literalmente, estoy citando literalmente, debe cooperar para ser justificado. O sea, la Iglesia Católica es humanista. Exacto. Y ahí donde lo que estaba contando mi amado hermano Alejandro, lo que sucede en el siglo XVI con este monje católico agustiniano, hay una revolución. El hombre tiene que leer tapado con una frazada el libro de los Romanos, y ahí recién se da cuenta que la ira de Dios cae sobre Cristo y no sobre él. Y no sobre él. Y ahí descubre lo que es la justificación. Y mi hermano Alejandro, es que increíble que hoy día estamos viviendo, nosotros somos chilenos, y hoy día salí a la calle y conversaba con hermanos, el grado de mortandad que hay en el sector de Cerrillo.
Mire, si Martín Lutero, con lo que está exponiendo mi hermano Alejandro, revolucionó no solo Alemania, sino que revolucionó toda Europa, la palabra de Dios tiene la misma facultad para revolucionar. Somos justificados a través de la fe, y esto es un regalo de Dios, como dice mi hermano, y eso debía sacarnos de nuestros templos y ir a proclamar este gran mensaje que revolucionó la vida de Lutero y que revolucionó la vida de la primera iglesia cuando se escribió la carta a los romanos. Increíblemente debe ser este mensaje revolucionario. Mire, mi hermano Alejandro, y con esto termino, acaba de hacer una pregunta que nosotros no masticamos, debíamos ser como los bueyes, masticar y tragar. ¿Sabe lo que hay que hacer? Él preguntó, ¿qué pecados perdonó el Señor? Y la respuesta es pasado, presente y futuro. Y mientras mi hermano se quebraba y decía que colocaran eso en su lápida, yo me imagino llegando a la presencia de Dios y cantando, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Le animo a mis hermanos, que no solamente a los que están en otros lugares tengamos un cristianismo dentro de nuestros templos, sino que este mismo mensaje que nos acaba de entregar a mí me ha ayudado mucho, esta exposición, podamos llevarlo a las calles, trabajar en nuestra iglesia y a evangelizar. Y por último, acá en Chile se nos vino un ministerio muy grandote de las mega iglesias arminianas y de la prosperidad, enseñando que el favor de Dios se debe comprar. Y mientras las calles de Chile, las calles de Cerrillo están silenciadas. Yo vivo en este sector de Cerrillo, mi hermano Alejandro, de la edad de 10 años, tengo más de 50 años, y veo que ya la iglesia no está predicando y se ha cambiado el mensaje de la justificación declarado en Romanos, y los hermanos que hoy día están dentro de nuestra iglesia chilena están muy cómodos. Mi hermano Alejandro, permítanos Dios que revolucione mi vida primeramente y la vida de la iglesia acá en Cerrillo y en Chile con el mensaje de la justificación. Gracias, mi hermano. Amén. Bendito sea Dios. Mire, por fin encontré lo que Lutero le dice en la dieta de Worms cuando se enfrentó al papado, y le dice lo siguiente, mire, si esto no lo estremece, le dice, a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no creo en el Papa ni en los concilios solos, pues han errado y se han contradicho entre sí, dice Lutero. Estoy atado por los textos de las Escrituras que he citado, dice Lutero, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo, ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén, dice Lutero. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras de este hombre, cierto, que revolucionó y que permitió que nosotros hoy día podamos tener las escrituras como las que tenemos! Amén. No sé si hay más preguntas, algún comentario más que quieran hacer. Encantado se recibe. Si no, ya nos vamos a desconectarnos para irnos a acostar y a descansar. Hoy hay altos chats, hay preguntas, ¿no? Pastor José Miguel dice, la fe de Abraham le fue contada por justicia, exactamente. Pero al que obran, ya, perfecto. Los sacramentos católicos, bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de enfermos, exactamente. Después el pastor José Miguel dice, no significa que esta persona no obedece, de otra manera será fe muerta. Así es, Santiago 2:20. Gracias, pastor José Miguel. Por los de ayer, por los de hoy, y por los de mañana, dice la hermana hermano Joseph. En ninguno pecado, lo mismo repite el pastor Israel, habla de las 5 solas. Gracias por los comentarios. Pastor José Miguel habla de las 5 solas también. Muchas gracias por sus comentarios. Bien, concluyamos entonces, ¿les parece? Ya no habiendo más preguntas y comentarios, yo quiero pedirle a nuestro pastor Jorge Figueroa, si lo estima conveniente, ahí si está ubicable, para que pueda orar para concluir esta clase. Pastor Jorge.
Sí, hermano Alejandro, estoy acá. Amén. Amén. Escuchando atentamente y bendecido. Saludos. Saludos, saludos, Dios le bendiga. Oramos. Padre, Amén. en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias por este privilegio, Dios amado, de usted darnos el tiempo, el interés y la voluntad de nuestro hermano para enseñarnos la bendita palabra. Gracias, Señor, porque se ha ido revelando a través de este estudio a mi vida, a mi ser, y espero, Señor, como decía nuestro pastor ahí, poderlo hacerlo con mi iglesia y en el sector donde vivo. Gracias. Diríjanos, bendiga a nuestra familia, a nuestras iglesias y a cada uno de nuestros hermanos que por alguna razón hoy no estuvieron, también usted les guarde y les cuide. Gracias, soberano y eterno Dios, su bendición la derrame sobre todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir si pueden orar dentro de la semana, porque el próximo martes tengo una entrevista con el capellán nacional evangélico, el pastor Eric Matus, que me invitó a una reunión porque quiere que empiece a hacer clases a los capellanes evangélicos de carabineros. Lo que son en Chile van a entender, los carabineros son la policía uniformada. Bueno, yo fui un carabinero, ¿cierto? Ya me fui a retiro el año 2016. Así que sus oraciones, porque igual es importante para mi ministerio poder hacerle clase ahí a los capellanes. Ellos tienen un instituto que están armando y quieren un poquito la experiencia que tenemos nosotros acá como iglesia local. Así que sería bueno que ustedes pudieran orando por ese momento. Bien, Dios les bendiga a todos ustedes, gracia y paz. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes en este mismo canal, a esta misma hora, acá en Santiago de Chile. Bendiciones. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao, pastor Roberto. Que esté muy bien. No olviden su matecito por ahí. Pastor Israel, bendiciones. Chao, chao. Pastor Jorge, usted fue que me pidió incluir a un hermano, ¿cierto? ¿Usted fue? No, o alguien fue que me pidió incluir a un hermano a quien se me olvidó. ¿Usted fue, cierto? Yo no, pastor. Yo no. Ah, ya. Bueno, alguien me pidió que ingresara a alguien al grupo que quería estudiar, un pastor que estaba recién nombrado. Pero lo voy a buscar y para el próximo martes lo voy a ingresar. Hermano Cristian, que Dios te bendiga. Hermana Julia, hermano Mario. Amén, bendiciones a todos. Un abrazo ahí a Nicaragua, a su esposita, Dios le bendiga. Gracias por compartir lo que nos comparte. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Un abrazo. Buenas noches a todos.